Cuánto placer, muy amados del Señor, contar con su presencia para alabanza y gloria de Dios. En el día de hoy, y a manera de resumen, vamos a estar sintetizando algunos de los aspectos que hemos tratado durante este estudio sobre la adoración a Dios. Un mundo maravilloso que la palabra del Señor nos lleva a ahondar en ella, a escudriñar, para que tengamos el conocimiento pleno de Él, de quién es, de lo que ha hecho, y toda la infinidad de motivos que el Señor nos ha dado para adorarlo cada día de nuestras vidas. Amados, un dato muy curioso es que la palabra adorar aparece unas 150 veces en la Biblia, expresada en sus tres idiomas fundamentales, el hebreo, el arameo y el griego, y que hacen referencia a la exaltación, glorificación, honra y temor de Dios. Ciertamente existe una gran cantidad de manifestaciones físicas que ya hemos ido mencionando a lo largo de este estudio, lo cual se expresa de múltiples maneras cuando venimos a postrarnos ante Dios. Sin embargo, este tipo de manifestaciones no necesariamente implican una verdadera adoración, pero algo muy diferente sucede cuando somos tocados en el corazón y guiados por el Espíritu Santo. Es entonces cuando respondemos apropiadamente a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros, respondiendo a todo su ser con todo nuestro ser. Cuando adoramos, no estamos haciendo algo al vacío, como si nuestras palabras y acciones fuesen sin fundamento y que Dios no estuviese presente mientras adoramos. Obviamente esto sería incredulidad, por lo cual no existiría un fundamento para nuestra adoración. Y hemos de recordar claramente las palabras en Hebreos capítulo 11, versículo 6, cuando nos dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. El verdadero adorador se presenta y busca de Dios, respondiendo al Señor y a todo lo que nos enseña su palabra acerca de Él. Es entonces cuando lo expresamos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Eso es adoración. Podemos adorar dentro de un templo, pero debe salir y continuar realizándose fuera de las paredes de cualquier lugar en que nos congreguemos. Por otra parte, la adoración verdadera no es egocéntrica, sino teocéntrica. En el centro del escenario no estamos nosotros, está Dios. La idea principal es agradable al Señor y darle gloria. Ahora bien, cuando se trata de música, y sabiendo que podemos ser muy selectivos en algunos aspectos en relación con nuestros gustos musicales, se suele cometer uno de los errores más comunes. Utilizamos frases tales como me gusta, no me gusta, pero no podemos pasar por alto que la verdad es única, inerrante e invariable, cuando en realidad lo que es aceptado por Dios no necesariamente coincide con nuestros gustos personales, y un inmenso motivo de satisfacción estaría en saber que nuestro proceder resulta grato y aceptado por Dios, para que, agradándole, el Señor se deleite en nosotros y nosotros en Él. Por lo que hasta la propia música, además de ser un vínculo para adorar, exaltar, honrar y glorificar a Dios, también debe llevarnos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la santa palabra, a través de lo cual Dios mismo nos está diciendo quién es Él y lo que ha hecho. Buscar el gusto personal mediante criterios tales como el me gusta o no me gusta en la alabanza musical da un giro drástico al sentido de la adoración, quitando la mirada de Dios y enfocándonos en sí mismos como un reflejo del egocentrismo que tan fácilmente se adueña de nosotros. En otras palabras, la adoración verdadera no es una cuestión de nuestros gustos personales. Lo único que realmente importa es que le agrade al Señor y que le dé toda la gloria a Él. Una cuestión muy diferente sería, lo cual sí entraría en un análisis profundo y detallado a la luz de las Sagradas Escrituras, es que cuando nos acercamos a Dios con ligereza, expresando palabras y llevando a cabo acciones que no son congruentes con lo que ya el Señor ha establecido en su santa palabra, que le resulta grato, proceder nuestro que en lugar de bendición traería condenación, sería un acto de desobediencia y no podemos tomar con ligereza las cuestiones relacionadas con Dios. Y hemos de tener mucho cuidado, porque de la misma manera en que Jesús nos dice en Juan capítulo 6, versículo 63, que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida, y nótese aquí que son sus palabras las cuales Él,
O sea, Dios mismo nos ha hablado, las cuales son espíritu y son vida, dichas por Él para que las atesoremos, pongamos por obra y nos conduzcan al conocimiento de la verdad y a una relación con Dios, además de todos los beneficios eternos que trae a nosotros. Pero nuevamente notemos, son sus palabras, no cualquier cosa que querríamos traer a la presencia de Dios. Por lo cual recordemos también lo que nos dice el predicador en Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pensemos también en todos los momentos difíciles que el pueblo de Israel, aun siendo escogido del Señor, tuvo que atravesar producto a su desobediencia e incorrecto proceder delante de Dios. Y muy amados del Señor, es un llamado al conocimiento de Dios a través de su palabra. Conforme a las Sagradas Escrituras, cuando alabamos, estamos elogiando, celebrando, exaltando, reconociendo las virtudes de Dios y mostrando tanto la impresión como el impacto que éstas producen en nosotros. Si algo caracteriza a un verdadero adorador, es la conmoción que le causa, tanto física como emotiva y espiritualmente, el sentir estar en la presencia de Dios. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nótese que estas palabras del apóstol Pablo, las cuales están en el Nuevo Testamento, o sea, la nueva ley en Cristo, nos dice claramente que nuestro mayor culto y adoración a Dios está en presentarnos aprobados. En otras palabras, reconocidos en santidad, apartados para Él, conforme a la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, manteniéndonos en obediencia total a su palabra, porque esto es agradable al Señor, siendo nosotros mismos, nuestras vidas, siendo regeneradas y santificadas por y mediante el Espíritu Santo, lo más digno, justo y humanamente sensato que podamos ofrecer a Dios en adoración. El Señor ha dado lo más precioso que tiene, a su Hijo amado Jesucristo, para que usted y yo tengamos la esperanza de la salvación y la vida eterna. Es por ello que nada menos que una vida dada a Dios en total entrega puede constituir una forma suficiente de adoración a Él. Para quienes están en Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismos por completo al Señor, entendiendo que ya no se pertenece a sí mismo, tal cual nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestras vidas, servicio y consagración le pertenecen exclusivamente a Dios. Por otra parte, es muy gratificante reunirnos y adorar a Dios en un templo con nuestros hermanos de la iglesia, unidos en un mismo fervor y sentir en el Señor. Pero verdaderamente difícil es vivir nuestra fe en el día a día. Si somos una persona en la iglesia y otra muy distinta fuera de la iglesia, entonces nuestro estilo de vida no glorifica al Señor. No va conforme a la palabra de Dios y por consiguiente lo que hacemos en la iglesia no es adoración verdadera. Adorar al Señor en nuestras iglesias o templos es el punto de partida para la verdadera adoración. Es la parte que se hace más visible a los ojos de aquellos que están a nuestro alrededor. Pero si este proceder no se sostiene las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entonces, ¿de qué sirve lo que hacemos en la iglesia? Ya vimos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando nos habla de un culto racional. La palabra racional implica lógica. Significa que pensemos en la grandeza y las riquezas de aquel que nos ha traído de tinieblas a luz. El apóstol Pablo no está hablando de un templo, sino de todo momento y en todo lugar. Como ya hemos visto en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús nos dice claramente que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si el Señor tales adoradores busca, entonces nuestro llamado en este sentido está en llegar a ser los adoradores en y por el Espíritu que Dios está buscando. Amados, adoremos a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Hagámoslo de corazón. He aquí la verdadera adoración y el verdadero adorador, aquellos que se gozan en ser copartícipes de los padecimientos de Cristo,
tal cual hicieron el apóstol Pablo y Silas, que cantaban y adoraban al Señor aún estando en prisión, como vemos en Hechos 16, del 16 al 40. Es una realidad que en el mundo tendríamos aflicción, tal cual nos dice Jesús en Juan 16:33, pero también nos dice que confiemos que Él ha vencido al mundo, teniendo como esperanza lo que el salmista nos dijo en el Salmo 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso, adoremos a nuestro Dios con la fe y convicción que nos dice la palabra en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y como nos dice el salmista en el Salmo 136, alabad a Jehová, porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Amados, que la paz, la gracia y la misericordia de Dios en nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.